Les damos la bienvenida a Cinema 14 Cine en Grande, el espacio semanal donde te recomendamos lo mejor de la producción cinematográfica nacional e internacional. Y arrancamos con la cartelera de la Cineteca Nacional, a donde llega La Reina Desnuda, del argentino José Celestino Campuzano. En ella conocemos a Victoria, interpretada por Natalia Page, una joven marcada por abusos pasados que desafía a la localidad de Galvez en Santa Fe. En un pueblo donde las miradas ajenas sofocan, Victoria vive su sexualidad sin pudor, a pesar de las consecuencias. Está acostumbrada a llevarse al mundo por delante, pero su historia, de aparente empoderamiento, terminará por ser más compleja de lo que pensamos. El tema es que quiero hablar con una amiga tuya. Fíjate dónde te metes. Victoria, los tipos no nos perdonan. Nos deja depresivos. ¿Seguís con el rock and roll? Un poco. ¿Te divierte? ¿Querés que te cuente? ¿Quién tocó mis cosas? ¿Por qué me miras así? Bueno, ya era hora que vinieras a hablar con tu papi. Un degenerado como vos nunca va a ser mi padre. Una vez te pusiste furiosa por mi forma de vivir el sexo. ¿Te acordás? Me dijiste que una se avejenta yendo de cama en cama. De adolescente eras un encanto. Creíste en mí, Vicky, y yo te hice sufrir. Seamos amantes y que cada cual por su lado que haga lo que quiera. Al dolor de un embarazo perdido y de una relación rota se sumarán los problemas legales y familiares. En medio de todo ello, Victoria busca su libertad y su futuro. Pero será una búsqueda que el cineasta se rehúsa a simplificar. La protagonista, víctima de un evento salvaje, también es salvaje. Su personalidad es desafiante, desbordada y sin concesiones. Nada en ella se alinea con la victimización que esperaríamos de una mujer que ha sido vulnerada. Su proceso por autodefinirse es una guerra que lleva luchando desde adolescente. Una pelea perpetua contra los hombres, que ella misma seduce y a los que también resiste, contra los prejuicios y contra los mandatos de su pueblo chico. El director nos enfrenta a una realidad incómoda, la existencia de una superviviente imperfecta, que no se amolda a los discursos progresistas ni a los panfletos más simplistas sobre feminismo. Pone a los espectadores más allá de los prejuicios para darle cabida a la empatía. Ante una realidad tan compleja, ¿pueden las instituciones realmente ayudar? Pero La Reina Desnuda también es una película sobre alienación y soledad. Victoria es estigmatizada a nivel social, aunque su desenfreno funge como su propia coraza de protección, una forma de tramitar el trauma. Con una narrativa que navega entre el pasado y el presente, La Reina Desnuda ofrece un retrato ambiguo de la juventud perdida y de la adultez marcada por las heridas del machismo. Vela en la Cineteca Nacional. Y que cada cual por su lado que haga lo que quiera. Recientemente llegó a la pantalla grande la película mexicana de comedia y aventura Corina, dirigida por Úrsula Barba Höfner. Interpretada por Nayan González Nordín, Corina se las ha arreglado para vivir toda su vida dentro de una misma cuadra. Un fuerte caso de agorafobia le impide salir de sus terrenos conocidos, su casa y el periódico en el que trabaja, que se encuentra a unos pasos de donde vive. Corina Rojas nace hace 28 años, hija de una bibliotecaria y de un escritor. Luego se puso todo
un poco trágico. El mundo de Corina se fue reduciendo de a poco. 4 calles que contienen todo lo que ella necesita. Su casa. No has salido de esta cuadra en años, Corina. Los abarrotes de Fer. Te presento a Carlos, es mi primo. Y el periódico en el que trabaja. Corrección de estilo del libro erótico vaquero. No tenemos final. Las probabilidades de que Silverman cambie el final son casi nulas. Soy editora, así que empecé a corregirlo. Pequeñas acciones pueden cambiar el rumbo de la historia. Llegó esto. Sucedió un milagro. Entramos en código rojo. ¿Ya la oyeron? De 0 a 100 analfabetas funcionales. Ese manuscrito nunca debió salir de esta casa. Y ahora todos creen que es de Silverman. Tengo que ir a buscar a Silverman. Necesita nuestra ayuda, Carlos. Arre, pues, vámonos recio. Espera, para. ¿Quieres que me regrese? Hay que aprender a lidiar con la incomodidad de los finales que no son felices. Nunca había visto una vaca. ¿Y ahora qué hacemos? Corina, Corina, Corina. Solitaria, silenciosa y aficionada a la lectura, Corina vive con su madre, quien también padece la misma condición. Pero, a diferencia de ella, la protagonista tiene una imaginación viva. Los libros de sus escritores favoritos le han permitido conocer el mundo desde la seguridad de su habitación. Su sueño es convertirse en escritora, aunque su timidez y su personalidad taciturna la han vuelto invisible en su contexto laboral. Arrumbada en una oficina dentro del periódico, Corina pasa sus días como una correctora de estilo poco valorada, que reescribe a escondidas las obras que edita. Pero un enredo inesperado que involucra la reputación de una afamada escritora la obligará finalmente a salir de su burbuja. Con la ayuda de Carlos, un albañil que trabaja en la cafetería cercana, la protagonista deberá lanzarse a un viaje para salvar su trabajo. ¿Logrará encontrar lo que busca? Corina está ambientada en Guadalajara a principios de los años 2000. La directora Úrsula Barba usa esta época para narrar la historia de una heroína que muere de miedo, pero que eventualmente tendrá que armarse de valor para salir al mundo. Aquí, la zona de confort de Corina tiene un límite muy claro. Es una línea en el pavimento que señala el final de su cuadra. Más allá de ella está el gran desconocido, el exterior que tanto pánico le provoca. Narrada en clave de cuento, en donde los colores son símbolos, Corina es una película sobre los abismos a cruzar. Esos temidos trayectos que hay que recorrer en la vida para ir de lo que somos a lo que queremos ser. Al trabajar en uno de sus manuscritos, Corina se pregunta, ¿cómo puedo lograr que un personaje miedoso llegue a su final feliz? ¿Existe ese camino? Corina es una comedia peculiar, una favorita del público en los festivales que ha visitado, que responde justamente a esa pregunta. ¿Podrá Corina escribir un final feliz para ella? Atrévete a salir de tu casa para descubrirlo. Nunca debió salir de esta casa. Y ahora todos creen que es de Silverman. Tengo que ir a buscar a Silverman. Necesita nuestra ayuda, Carlos. Arre, pues. Y hoy en el set de Cinema 14, y para seguir hablando de Corina, contamos con la presencia de su directora Úrsula Barba Höppner. Ella es directora, editora, guionista y productora, formada en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Úrsula, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Qué gusto estar acá. Oye, felicidades por esta película que es tu ópera prima, ¿no? Sí. Pero que ya es una consentida de las audiencias, ¿no? Desde que ha pasado por varios festivales en México, también a nivel internacional, y las audiencias se sienten muy conectadas con ellas, con su mensaje y todo. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo has vivido este trayecto? No sé si a lo mejor respirando como Corina paso a paso. Me pasó algo muy curioso. Como bien mencionas, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ha sido un festival que la recibió desde el principio, desde un año previo en industria, y ha sido fundamental sobre todo como para terminar Corina. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara ha sido fundamental, ha sido una plataforma súper importante. Pero yo llegué al festival como en el estrés total, y así llegué a la alfombra roja, y así llegué a verla, agarradita de la mano de Naya, viéndola. Pero yo me estaba fijando que si el subtítulo estaba bien, ¿sí me entiendes? Como en completamente logística, como en quality check.
Y de pronto cuando el público se levantó y empezó a aplaudir, y seguía aplaudiendo, como que ahí pude como por primera vez dimensionar la conexión que está generando Corina con su público. Y a partir de ahí ha sido una bendición, no nada más el público, la prensa, la crítica también está hablando precioso de la película. Un premio de la prensa, sí, ¿cierto? Exacto, en Guanajuato, sí. Entonces ahí pude como echar un vistazo de cómo Corina a partir de ahí iba a conectar con el público. Claro, y pareciera que es un personaje muy específico, ¿no? Es esta joven que tiene una condición, es agorafóbica, ¿no? Este miedo paralizante que hace que ella viva su vida dentro de 4 paredes, sí. Pero pues en realidad todos hemos sentido ese miedo debilitante, ¿no? Ese pánico de lanzarte al abismo y esos trayectos que tienes un poco que respirar, ¿no? Como ella que cuenta los pasos. Entonces, cuéntanos un poco del génesis del personaje. Sé que es un guión que coescribiste con Samuel Sosa. Sí. ¿Qué oportunidades les abría este personaje? ¿De dónde vino? Yo sufrí ataques agorafóbicos varios años antes de arrancar con el guión y me pareció como muy, sobre todo universal, el tema del miedo. Cómo tu sistema puede reaccionar y completamente paralizarte ante una situación en específico. Y me pareció como muy cinematográfico ficcionar la agorafobia que sucede, que tiene Corina. O sea, la agorafobia, la más común es la de encerrarte en tu departamento, ¿no? Como un miedo paralizante a los espacios exteriores. Pero Corina tiene esta agorafobia de que más bien no sale de la cuadra en la que vive. Sus piecitos nunca han cruzado, en 20 años no han cruzado la línea amarilla de la banqueta, literalmente. Y eso me permitió de alguna forma abordar el miedo de forma muy cinematográfica, como con textura, como físicamente ver que ya no puede pasar un límite. Y eso me pareció tremendamente universal, como bien mencionas. Todo mundo compartimos el miedo de una u otra forma. Claro, y salir, obviamente hay un mensaje muy poderoso de qué importante es salir de tu zona de confort, sí. ¿Cierto? Pero siento que no se queda ahí la película porque muchas veces cuando hablamos de valentía, a veces pensamos que en esa valentía tienes que actuar como no eres. Un poco, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tienes que transitar esos trayectos sacando cosas que no son parte de ti. Claro. Y lo que me gusta de la historia, y creo que la gente ha conectado mucho con esto, es que más bien estás prácticamente diciendo, puedes escribir tu propio final feliz siendo creativo. Claro, sin duda. A ver, Corina es un personaje geek, es muy nerd. Lleva una soledad muy rica a través de los libros. No es que, o sea, ella no necesariamente no siente miedo para ser valiente. Más bien la acompaña el miedo en su valentía. Siento que hay como un reconocimiento de tu miedo para poder, de forma muy creativa, enfrentar, o más bien hacerte de tu propia valentía. La gente habla mucho del mundo de Corina. O sea, yo no sabía que se estaba generando un mundo de Corina. Tiene que ver completamente con el tono. O sea, a partir de la historia en sí te exige un tono. Y ese tono va a marcar absolutamente lo que sucede con el resto de los departamentos. Desde producción, pero evidentemente de lo que hablas visualmente. También el diseño de producción. También el vestuario y obviamente maquillaje y peinados, ¿no? O sea, todo lo visual tiene que ir entonado, por así decirlo, porque es lo que va a permitir establecer el acuerdo tonal para que entonces también suceda el tono de los actores, de los personajes, y obviamente también ya el diseño sonoro y la música y la postproducción, ¿no? O sea, a partir del tono, ¡pum!, todo se cuadra dentro de un mundo. ¿Y qué sientes que no nada más la ciudad en la que tú creciste, sino el barrio, ¿no? Que has hablado de esa colonia, que es una colonia pues que transitaste, etcétera. ¿Qué sientes de que justo sea parte del mundo de Corina? Ay, es muy bonito. Siento que cuando uno conecta con su autenticidad, con lo que es genuino para uno mismo, cuando conectas con tu honestidad, hay algo universal que te permite proyectar el arte, ¿no?
Y para mí era fundamental filmar en la colonia americana, porque para mí significó en mi adolescencia la búsqueda del arte por el arte en sí. Justo ahí está el cineforo de la UDG, justo ahí está la videosala, donde me formé como cineasta viendo las películas que en ningún otro lugar de Guadalajara se podían ver. Entonces la colonia americana significa para mí como la búsqueda de la Úrsula adolescente por un mundo de arte, por un mundo de búsqueda creativa y artística. Y así se lo conté a Pau de la Torre, que hizo locaciones en Corina, y me dijo, pues lo intentamos, y grabamos en lo que para mí significa mi adolescencia un poquito oscura, un poquito snob, en la colonia americana, y fue un sueño hecho realidad que pudiéramos filmar ahí. Sí. Oye, y no quisiera acabar esta conversación sin que habláramos de Nayan. Sí. Porque la verdad es que me parece estupenda. O sea, ¿qué crees tú que su interpretación, cómo fortaleció su trabajo, la visión que tenías de Corina? Nayan González Norvin, que protagoniza Corina, hizo casting, porque muchas veces me han preguntado si le escribí la película a Nayan, y no, pero lo digo desde un lugar de profunda admiración. Ella hizo casting como todos los chicos que trabajaron en la peli, que interpretaron en la peli, y Nayan llegó al casting con un profundo entendimiento de su personaje, pero también del guión en general. Y eso se notó a través de su interpretación. Y a partir de ahí pudimos trabajar ya juntas, pero con una semilla sembrada muy profunda de entendimiento del personaje y entendimiento de la historia en sí. Es una mujer sumamente brillante, sumamente sensible, maestra de su oficio, y creo que eso es lo que le brindó a la película, un talento derrochable de entendimiento de la narrativa en sí, del drama en sí, del personaje y del guión. No, pues muchísimas gracias, Úrsula. Te agradecemos muchísimo por estar en este espacio, venir a hablar con nosotros. Te deseamos la mejor de las suertes. Nosotros vamos a un corte y continuamos en Cinema 14 en grande. No se vayan. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Recientemente, en la pantalla de Canal 14 presentamos la cinta mexicana Niña Sola, el documental de Javier Ávila que muestra a una familia tratando de lidiar con lo imposible. Te voy a decir algo, pero no te alteres. Parece ser que pasó algo con una de tus hijas. No, Cande, esto es una broma, le digo. Alguien me está jugando una broma pesada. Me agarra mi jefa de los hombros y me dice, Arce, ten valor. Cuando me dijeron que era Cintia, sentí que el mundo se me vino encima. Otra vez esa necesidad de salir corriendo. Tuvieron que sujetarme mis amigas para que yo no saliera corriendo. Le decía, Pichu, ¿qué te pasó? Dime quién te hizo esto. Pichu, háblame. Hasta la fecha siempre es lo mismo. Que necesitan un testigo que haya visto que él asesinó, que haya oído que ella gritaba, Omar, no me hagas daño, porque con los 2 testigos que hay que lo vieron entrar y salir no es suficiente. Si no hay esos testigos, entonces el asesinato de mi hija va a quedar impune. En 2016, Arcelia recibió la peor noticia de su vida mientras trabajaba su turno en una maquiladora. Su hija, Cintia, de 19 años, había sido asesinada mientras estaba sola en casa. Pero este no es un documental que se pregunte quién fue el asesino. Eso ya se sabe, todos lo saben. Ese día, vecinos de Arcelia vieron entrar a su expareja a su casa,
un hombre celoso y violento que culpaba a Cynthia de sus problemas con ella. Aún así, y como sucede con más del 90% de los delitos contra mujeres, el caso permaneció impune y olvidado. Fueron pocos los medios de comunicación que lo retomaron hasta que la noticia llegó a manos de este cineasta. ¿Cómo se narra una ausencia como esta? Niña Sola reconstruye el feminicidio de Cynthia a través de la voz de su madre y de su hermana Berta. Pero también va más allá para tratar de entender el núcleo de la violencia de género. Tanto Arcelia como Berta buscan respuestas, mientras exploran sus propias relaciones marcadas por el abuso y por el miedo. ¿Cómo podemos protegernos del verdugo cuando tiene la llave de nuestra casa? ¿Y en dónde están aquellos que deberían procurar justicia? El documental parte de los testimonios, pero también utiliza imágenes de archivo de la vida de Cynthia. En ellas aparece viva, sonriente, al lado de su conejo, realizando sus actividades cotidianas. Estas imágenes son una rebelión contra el olvido. El cineasta Javier Ávila sabe que hay que nombrar a Cynthia, mirarla a los ojos, porque la respuesta al dolor no consiste en desaparecer aquello que como sociedad nos lo recuerda. A través de su enfoque de escucha activa, Niña Sola nos deja ver que el futuro después de la violencia solo será posible si construimos memoria y pensamos en las nuevas generaciones. ¿Qué será de los nietos de Arcelia, por ejemplo, que han sido testigos de la violencia desde temprana edad? En un país donde los feminicidios son cotidianos, este documental, estrenado en 2022, invita a nombrar las ausencias, a ponerles rostro, para que los feminicidas nunca más tengan la ventaja de nuestro olvido. Porque con los 2 testigos que hay que lo vieron entrar y salir no es suficiente. Si no hay esos testigos, entonces el asesinato de mi hija va a quedar impune. Otra película presentada recientemente en Cinema 14 es No soy una bruja, dirigida y escrita por Rungano Nyoni. Una película sobre eso, brujas. Pero no son las brujas de sombrero y escoba a las que estamos acostumbrados. Situada en el país africano de Zambia, la película nos adentra en la realidad de una pequeña huérfana llamada Shula, quien es acusada de brujería en su pueblo. Apanomba chiri kuliwe nomba okusalapo kube mbushi ate mu kube ndoshi nga wasala kube mbushi mwana uyu namjaya jina yake ni Shula mwafa ile pilibula ati Shula ukushulika zina ya mwai ine nalinga iwelo nali mwachina kanshimari kwata kwechi na ushicho nati icho nabera so mulandu fyose fe balenje umozi palimu amalingala imwendi anapa kulingana mwana kambira wa mzimu azasonta wapo palimu amene anapa kulishe ko mbula pomu ulikalo shikandiwe iwene ntukalabo mba nomba ushoite mkati uri ndoshi wenda shi wandira mabruba ndi wampusha mabruba ndi bonzi te ulepo lalo ngani nakuishita mkati umulemo na leo Shula, tell us, how are you settling into your new life? She's quite she's quite a happy kid. kanshimbushia wa mapantu ile la putula ile. What if she's actually just but a child? Sin evidencia alguna, la niña de 8 años es enjuiciada como hechicera y enviada a un campo de concentración de brujas oficiales, habitado por otras mujeres que el gobierno ha encontrado culpables de encantamientos. Ahí, ellas deben vivir en confinamiento y realizar trabajos forzados, atadas por la espalda con un listón blanco para evitar que vuelen. Según las amenazas que les han hecho los burócratas que las controlan, aquella que trate de cortar el listón se convertirá inmediatamente en una cabra. Con esta atmósfera surreal, mitad comedia, mitad fábula, la cineasta señala y se burla de la persecución de mujeres en una sociedad dominada por supersticiones.
Nyoni, quien nació en Zambia para después mudarse con su familia al Reino Unido, se inspiró en un campo real de brujas, ubicado en Ghana. Lo que vio ahí le despertó reflexiones sobre el pensamiento mágico y la opresión. Pero además de denunciar los absurdos de su país natal, su película también dispara contra Occidente. Camiones de turistas europeos visitan el campo de concentración de brujas de Shula como si se tratara de un zoológico. Para ellos, estas mujeres cautivas no son más que curiosidades exóticas, a las que hay que fotografiar con sus camaritas. Mientras tanto, las brujas cooperan, interpretan el rol que su sociedad les ha adjudicado. Encarnada por Maggie Mulubwa, Shula representa la inocencia que se topa con creencias arbitrarias. Apenas tiene 8 años, pero su identidad impuesta ya se convirtió en jaula. Para su sociedad y su gobierno, ella es una bruja. No una persona, mucho menos una niña. La directora acumula los absurdos. Sabe cómo contar esta opresión al mantenernos dentro de lo tragicómico y fuera del melodrama. Las noticias sobre los supuestos poderes de Shula terminan por convertirla en una celebridad local. Ella funge con su rol desde el desconcierto. ¿Es Shula una bruja? Kanshin bushiawa mapapantu irera putula ire endera ire ire